Después vamos a repetir estos cantos, pero le voy a pedir a la producción del teatro que ilumine todo el teatro, porque desde aquí solo se ve 5 primeras filas. Y la presidenta Dilma quizás piensa que hemos puesto un audio de fondo y todo, pero acá hay como 10 pisos para arriba, presidenta, aunque usted no los vea, llenos de gente. Y en general de gente joven, por supuesto, que son los que van a parar arriba. Esos que suenan más lejos es porque están más lejos, evidentemente. Pasamos entonces, voy a invitar al senador Alejandro Encinas para algunos breves comentarios, observaciones que él quiere realizar sobre la intervención de la presidenta Dilma. Bien, pues muchas gracias. Muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. En primer lugar, agradecer al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales la invitación a participar en este coloquio con motivo de su 50 aniversario. Y agradecer en particular la distinción que para mí significa comentar la magnífica exposición que hemos escuchado de la presidenta del Brasil, y subrayo, de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Que sin duda Dilma se ha convertido en un referente de dignidad y de ética, no solamente para millones de brasileños y brasileñas, sino para todos los pueblos libertarios de nuestro continente. Leía yo en alguna ocasión que le decían a Dilma en los años 70 la Juana de Arco de la guerrilla. Hoy Dilma se ha convertido en la Juana de Arco de la democracia y la reivindicación de los derechos del pueblo, de nuestros pueblos. Y efectivamente, ella ha sido objeto de un golpe parlamentario, de una cruzada, una embestida de las derechas, con una enorme carga de misoginia. Y creo que este golpe parlamentario es la expresión más cruda de la violencia política de género que todos debemos trabajar para erradicarla de nuestros países. Quiero, en primer lugar, partir de lo que señaló Dilma en la primera parte de su intervención. Destacar la importancia, la relevancia que representaron los triunfos electorales de la izquierda y las fuerzas progresistas en diversos países de América Latina a partir de los años 90. Estos triunfos, que fueron resultado de procesos de construcción no solamente de organizaciones partidarias competitivas, sino también de la articulación de frentes políticos y sociales que en el ámbito electoral emanaron en lo fundamental de las luchas sociales y que lograron articular la inconformidad y las demandas sociales que cuestionaron las políticas neoliberales de finales del siglo XX. Y este triunfo, evidentemente, es resultado también de los cambios profundos que sufrió la izquierda y las fuerzas progresistas en nuestro continente cuando abandonaron las posiciones dogmáticas y sectarias y se asumió el paradigma de la democracia. Dejamos atrás la idea de la revolución proletaria, la dictadura del proletariado, el centralismo democrático, para asumir la vía democrática y los cauces legales para alcanzar las transformaciones en nuestro país. Y esto trajo consigo cambios muy importantes en toda la región de América Latina. Triunfos en Brasil, en Argentina, en Bolivia, en Chile, en Ecuador, en Paraguay, en Uruguay, en Venezuela y en México, donde lamentablemente los fraudes electorales han impedido que la izquierda asuma el gobierno nacional, pero pronto lo habremos de lograr. Uno de los asuntos que más me llaman la atención de la intervención de Dilma es cómo los gobiernos progresistas demostraron que es posible
implementar y desarrollar políticas económicas y programas sociales alternativos a la ortodoxia neoliberal, que lograron importantes avances en materia de salud, de educación, de disminución de la pobreza, la recuperación de los salarios, la protección de los recursos naturales, el reconocimiento a los derechos de las comunidades y pueblos indígenas, la lucha por la igualdad sustantiva, la lucha contra la discriminación, y que con estos logros además derrumbaron uno de los grandes mitos del neoliberalismo, aquel de que en aras de mantener la estabilidad macroeconómica habría que mantener políticas de contención del gasto público que no atendieran los graves problemas de desigualdad. Y que lo hemos visto no solo en Brasil, sino en otros países de América Latina. Se mantuvieron muy importantes ritmos de crecimiento económico en el Producto Interno Bruto, se contuvo la inflación, se disminuyeron los niveles de endeudamiento público, se incrementó el empleo, se mantuvo de manera estable e incluso en mejores condiciones el tipo de cambio, y todo ello propició movilidad y fundamentalmente ascenso social, abatir la pobreza extrema y fundamentalmente mejorar la calidad de vida de los pueblos bajo los gobiernos de los partidos progresistas. Sin embargo, creo que también tenemos que hacer una reflexión de los límites que representaron estas políticas y estos programas, porque lamentablemente no lograron acabar con los privilegios de una oligarquía que sigue acumulando la riqueza de manera indiscriminada y profundizando la desigualdad en nuestra región, y que han logrado una reorganización de las fuerzas conservadoras que hoy buscan dar marcha atrás a todos los alcances conquistados. Hoy, como lo ha señalado Dilma, se pretenden revertir muchos de los avances sociales en Brasil en materia del sistema de pensiones, 20 años de contención presupuestal en los programas de salud y de educación, e incluso se compromete la reserva petrolera más importante, debilitando a Petrobras, siguiendo el mismo esquema que lamentablemente llevó al desmantelamiento de la industria energética como base de nuestro desarrollo nacional. Y junto con ello, también debemos de asumir que la izquierda en el gobierno enfrentó nuevos fenómenos, no solamente derivados del desgaste natural en el ejercicio gubernamental, sino también problemas de burocracia, problemas de manejo inadecuado de los mecanismos institucionales y signos importantes de corrupción. Y nosotros lo hemos vivido, si bien no en el ámbito nacional, en muchos de los gobiernos locales alcanzados por la izquierda en nuestro país. Por eso es tan importante que nosotros iniciemos un proceso de repensar y de replantear la forma de actuar de la izquierda, no solamente en el gobierno, sino en su relación con la sociedad. Por supuesto que estamos enfrentando una situación difícil, profundamente adversa, no solamente por la ofensiva conservadora en toda América Latina, sino más aún con la era de Trump, nuevos retos y nuevas agresiones, en donde bajo la lógica del regreso de la supremacía blanca, pues las actitudes xenofóbicas, discriminatorias y, por supuesto, la intención de intervenir en los países de América Latina se incrementará. Sin embargo, y a diferencia de lo que la derecha postula, yo tengo una visión optimista de lo que está sucediendo en América Latina y en nuestro país en particular. Porque así como la derecha hoy postula una derrota de la visión progresista, lo que está sucediendo en la mayor parte de nuestros países es el surgimiento de nuevas movilizaciones y organizaciones sociales que empiezan a articularse en torno a causas comunes y que están
enfrentando de manera firme y decidida esta avalancha de la derecha contra los cambios alcanzados. Y por supuesto eso implica no solamente un replanteamiento de nuestras formas de organización y nuestras prácticas políticas, sino también la construcción de nuevos liderazgos, de la renovación de los liderazgos de la izquierda, un discurso diferente que ponga en el centro de atención al ciudadano. Y lo digo con optimismo porque a pesar del resultado apretado en el Ecuador, la izquierda se mantiene en el gobierno. Si hoy fueran las elecciones en Brasil, Lula ganaría las elecciones. Y si la izquierda mexicana actúa con inteligencia, en el 2018 ganaremos la presidencia. Sin embargo, también creo que dentro de esta reflexión tenemos que tener certeza de que la democracia electoral está sufriendo un proceso de descomposición y de agotamiento. Y prácticamente está siendo aniquilada por el dinero, por la manipulación de la pobreza, por la manipulación mediática, por la reproducción de las prácticas clientelares y corporativas y por la corrupción. Esa corrupción que en el caso de México ha llevado a la más profunda crisis de las instituciones públicas, de los partidos políticos, del descrédito de la política en general y al hartazgo de la sociedad respecto a la corrupción, la impunidad y los privilegios que goza la clase política. Y evidencias hay de sobra, pero lamentablemente en esta crisis muchas de estas de su profundización ha sido también con la contribución de las fuerzas de izquierda. El ejemplo más nítido en el caso de nuestro país es el famoso Pacto por México, que no solamente vendió la autonomía del Congreso de la Unión, sino que rompió con un proyecto político que lamentablemente ayudó al desarrollo de las reformas estructurales que desregularizaron la relación entre los patrones y los trabajadores, que privatizaron nuestros recursos naturales y que buscan la privatización de la educación. Y paradójicamente, con los mismos que llevaron adelante el desmantelamiento de nuestras áreas estratégicas, se buscan alianzas electorales cuando no hay ninguna identidad en los proyectos que representamos. Por eso, creo que hay un tema que debemos de tener con mucha claridad. A la derecha no le interesa la competencia, a la derecha le interesa la dominación. Y nosotros tenemos que enfrentar esta situación sin desdibujamiento de nuestros planteamientos políticos, con mayor identidad ideológica, pero fundamentalmente con compromisos claros con la sociedad, que tengamos certeza de a quién queremos representar y lograr que la sociedad se sienta representada en nosotros, que eso es lo que principalmente hemos perdido. Y en este dilema de la izquierda en el gobierno para garantizar la gobernabilidad y el equilibrio en los intereses en conflicto, también debemos hablar de una nueva forma de gobernanza, la gobernanza social. Ya la gobernabilidad no la van a garantizar los poderes fácticos, no la van a garantizar los acuerdos entre las cúpulas de las élites políticas o económicas, sino tenemos que ir a avanzar una gobernabilidad sustentada en la participación de la sociedad y dejar atrás este divorcio profundo de los partidos y la sociedad civil, en donde lamentablemente los partidos que se limitaron a la vía electoral no solamente perdieron creatividad y dejaron de mirar al futuro, sino que abandonaron los proyectos que en su momento les dieron posibilidades de triunfo. Muchos de los gobiernos se atrincheraron en las oficinas renunciando a la autocrítica,
Los cambios logrados fueron importantes, pero también los esquemas de recompensas, de mal manejo de los recursos, de cooptación y digo incluso de domesticación de los dirigentes sociales y de los dirigentes políticos se subordinaron a los intereses de corto plazo y no al interés nacional. Por eso es importante construir una gobernanza social soportada en la fuerza de los ciudadanos y su participación en los procesos, en las tomas de decisiones, desafiando con firmeza las prácticas clientelares y corporativas y rechazando el tutelaje, la subordinación y la manipulación utilizada por los partidos tradicionales. Y debemos ir a dar una nueva batalla ideológica, enfrentar la cultura del mercado y del individualismo ultranza, la cultura que alienta el odio y el racismo, la cultura de la violencia y la discriminación que hoy promueve la derecha para ir a disputar la hegemonía cultural, entendiendo al individuo como un ser colectivo, como un ser que vive en comunidad y donde el interés público debe sobreponerse sobre el interés de los particulares. Este no es un reto menor. Lo importante hoy es la reivindicación de la política, que se superen las campañas alentadas por los gobiernos conservadores que promueven la deserción civil de los asuntos públicos y que bajo el discurso de la negación de la política abren la puerta a actitudes autoritarias, a estos lemas de que se vayan todos o si no pueden renuncien, y quienes se fortalecen en estos procesos no es la sociedad, no es el Estado, sino son los poderes fácticos que buscan debilitar la acción social y la presencia del Estado. Por eso, las políticas progresistas deben ligar su programa a la cultura y disputar esta hegemonía cultural para empezar a reedificar una nueva correlación de fuerzas que ante este nuevo ciclo de que nos hablaba Marco Aurelio, nos permita la construcción de una mayoría social que articule la indignación popular contra el orden establecido. No basta cuestionar el modelo neoliberal. Es necesario construir un nuevo modelo de desarrollo que dé prioridad al bienestar y al desarrollo de las personas. Y en esto necesitamos radicalizar la democracia. Tenemos que democratizar a la democracia y tenemos que construir la fuerza suficiente para también articular un movimiento regional que permita a las fuerzas progresistas actuar de manera conjunta. A la derecha los unen los intereses, a las izquierdas nos dividen las ideas. Yo creo que ya es hora de que las ideas nos ayuden a unirnos y construyamos un proyecto en esta región que merece una mejor calidad de vida y volver a vivir en paz. Muchas gracias.